Y estamos en esta serie de conocer y hablar acerca de lo que Dios ama. Y hemos estado hablando cómo Dios ama la intimidad, la relación personal con cada uno de nosotros, cómo Dios ama su iglesia. El domingo pasado estuvimos hablando de cómo Dios ama a los perdidos. Y hoy vamos a hablar acerca del reino de Dios. Y es interesante porque cuando tú quieres saber la pasión de una persona, o las pasiones de una persona, simplemente lo escuchas hablar y empieza él a hablar acerca de esa pasión, ¿no? Por ejemplo, aquí está mi papá que acaba de cumplir 90 años y cuando tú platicas con él no pasa 2 minutos que te dice que le va a la América. Y entonces inmediatamente ya sabes acerca de la pasión del fútbol y a qué equipo le va. Bueno, con nuestro Señor Jesucristo, cuando lees los evangelios, es fácil encontrar cuál es su pasión cuando tú ves un tema que Él está hablando, insistiendo y repitiendo. En el caso del reino de Dios, el Nuevo Testamento tiene 137 veces que se menciona este término reino de Dios, ¿sí? O reino de los cielos. Y es interesante porque de estas 137 veces, 100 veces fue nuestro Señor Jesucristo que lo mencionó y lo dijo y lo predicó. Entonces vemos que es un tema repetido, es un tema favorito de Jesucristo. De las 40 parábolas que encontramos en los evangelios que Jesucristo enseñó, 20 de ellas tienen que ver con el reino de Dios. Entonces, rápido tú puedes ver que para Jesucristo el tema del reino de Dios es una de sus pasiones. Y entonces vamos a estudiar, vamos a entender, porque también tenemos que entenderlo, abrazarlo y también amar el reino de Dios. Dice Isaías 9:7. En el Antiguo Testamento este profeta habla acerca del imperio, el reino de Dios, la extensión de su imperio, y está hablando de nuestro Señor Jesucristo proféticamente, y la paz en él no tendrá límite. Reinará sobre el trono de David y sobre su reino, y lo afirmará y confirmará en la justicia, el derecho, desde ahora y para siempre. El reino de Dios es un reino eterno. Y dice, esto lo hará el celo del Señor de los ejércitos. Y este celo habla acerca de una pasión. Dios es apasionado por su reino. Y a lo mejor tú dices, pues claro, ¿qué reino sería apasionado por su propio reino, verdad? Jesucristo, cuando nos enseñó a orar, nos enseñó la oración que conocemos como el Padre Nuestro. Y el Padre Nuestro dice, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Y luego dice, venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. Entonces, Dios ama la idea de ver el reino del cielo invadir la tierra. El cielo invadiendo la tierra, esa es nuestra oración. Venga tu reino. Entonces, ¿qué es el reino de Dios o el reino de los cielos? O sea, cuando tú escuchas este término, y obviamente el reino de los cielos, inmediatamente te imaginas el cielo, y el reino de Dios, te imaginas ese cielo, esas calles de cristal. Pero cuando lees los evangelios, debemos de entender que el reino de Dios se refiere al gobierno de gracia de Dios en la tierra. Entonces el reino de Dios que Jesucristo tanto enseña y tanto habla es en la tierra. Ahorita vamos a hablar cómo hay un reino presente y un reino futuro, pero es el reino de Dios en la tierra. Claro que en el cielo está el reino de Dios, pero este concepto que Dios ama tanto y que Jesucristo tanto insistió tiene que ver con el aquí y el ahora y en nuestro planeta Tierra. El Antiguo Testamento habla una y otra vez del reino de Dios y se menciona como una etapa futura, pero cuando llegó Jesucristo, ahí se identificó y se estableció por medio de la vida y la obra de nuestro Señor Jesucristo. En cuanto nació nuestro Señor Jesucristo, ahí llegó el reino, porque el rey había llegado. Dice Mateo 4 versículo 17 acerca de Jesucristo. Dice, desde entonces Jesús comenzó a predicar y decía, arrepiéntanse porque el reino de los cielos se ha acercado. Y claro que estaba cerca, ahí estaba rey. Entonces, Jesucristo es la identificación y la personificación del reino de Dios. Y Él vino para establecerlo aquí. Y el reino de Dios continúa a través de la historia, a través de la iglesia de Cristo. La iglesia entonces es como la embajada del reino.
¿Conoces una embajada? A lo mejor has visto películas de embajadas, ¿no? Donde hay alguien de un país y va a otro país y de repente lo están persiguiendo y entra a la embajada y llega la policía y ya no puede entrar a esa embajada, ¿no? Es todo un concepto muy, muy interesante. Bueno, esta es la embajada del reino. La iglesia es la embajada del reino de Dios. Y si alguien viene a buscar aquí refugio, los de allá afuera no pueden entrar, ¿sí? Aquí están protegidos. El reino contrario, el reino del mal, no puede entrar porque aquí está en un territorio que es el territorio de Jesucristo. Cuando tú vas, por ejemplo, si tienes que viajar a un país extranjero, vas a la embajada para sacar una visa, ¿no? Y te dan la visa por 30 días y te dice, pero a los 30 días tiene que salir del país. Bueno, la embajada del reino de Dios, ¿sabes qué? No damos visas, solamente damos ciudadanías. Porque ¿para qué alguien quiere una visa para el reino de Dios? Alguien que pueda decir, yo quiero ir al reino, pero nada más quiero ir 30 días. Y no, ¿para qué? ¿No? Mejor te doy una ciudadanía y te puedes quedar aquí para siempre. Y puedes ser heredero de todas las riquezas del reino y tener, beneficiario de toda la protección y las bondades del reino. Entonces, el reino de Dios continúa aquí y ahora a través de la labor de la iglesia, hasta el día que será perfectamente establecido aquí en la tierra en la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. El próximo domingo vamos a hablar, que esa es otra de las pasiones de Dios, la segunda venida. Ahí va a ser establecido perfectamente el reino de Dios. Entonces, el reino de Dios es la experiencia de bendición del rey a sus hijos, porque entiende, en el reino de Dios solamente hay hijos. Esa es una característica del reino de Dios. No hay siervos y no hay ciudadanos, aunque sí somos ciudadanos, pero más bien somos hijos, ¿sí? Porque para entrar al reino creemos en Jesucristo y al creer en Jesucristo somos adoptados en la familia del Padre. Estábamos cantando, ¿no? Que tenemos un Padre en los cielos, el amor del Padre, porque en el reino de Dios es un rey, padre y puros hijos que hemos creído en Jesucristo. Es una experiencia de bendición y es un lugar donde el mal ha sido vencido y donde los que vivimos en el reino de Dios podemos experimentar justicia, paz y gozo. Eso está bueno, ¿verdad? Porque si tú ves en tu vida en tu propia vida que no hay justicia, paz y gozo, pues necesitas revisar si estás en el reino de Dios. El reino de Dios entonces es presente en la tierra y futuro en la tierra. Entonces, cuando tú lees la Biblia, vas a encontrar pasajes que hablan acerca del reino de Dios aquí, como Jesucristo diciendo, arrepiéntanse porque el reino de Dios ha llegado, ¿no? Está cerca. Y hay pasajes, y le llamamos así como apocalípticos o de los últimos tiempos, que hablan acerca de un futuro del reino de Dios aquí en la tierra. Y entonces es presente porque en Cristo Jesús fue establecido y porque el reino está cerca, porque el Rey Jesucristo está aquí. Y lo interesante es que este reino presente Jesucristo lo ejemplifica como una levadura que es pequeña pero llega en la masa y aunque parece insignificante, leuda toda la masa. O lo ejemplifica como la semilla de mostaza, que es la más pequeña de las semillas, pero bien sembrada crece a ser un árbol donde da mucha sombra y muchos se refugian. Y así es el reino de los cielos, el reino de Dios aquí y ahora. Y muchas veces es representado por Jesucristo así como esa levadura o esa semilla. Mira, de hecho, el reino de Dios fue anunciado con un letrero arriba de una cruz que decía, aquí está el rey. Entonces, si ves, fue una manera muy peculiar y muy especial, pero es presente. Ahora, también es un reino futuro, porque será perfecto en la segunda venida del Rey Jesús, donde Él va a reinar 1000 años, pero aquí en la tierra. A veces siempre como que vamos como que al cielo, pero la Biblia dice que Él va a regresar a reinar por 1000 años aquí en la tierra. Y muchas veces decimos, eso va a ser el fin. No, eso va a ser el principio. Porque después, hay cosas que siguen después de esos 1000 años. Y entonces estamos llamados a una vida en el poder del reino presente mientras anticipamos el reino por venir. ¿Sí? Porque aunque el reino presente fue establecido con ese letrero en la cruz, el reino por venir
vendrá con el Rey Jesucristo y él trae este nombre escrito en su muslo: el Rey de Reyes y Señor de Señores. Venga tu reino. Esta oración que Jesucristo nos enseñó tiene implicaciones presentes y tiene implicaciones futuras. Cada vez que decimos venga tu reino, Señor, estamos clamando el aquí y el ahora, pero también estamos clamando en el tiempo perfecto de su segunda venida. ¿Cómo se ve el reino? Porque a lo mejor tú dices, bueno, está padrísimo esto del reino de Dios. Seguramente lo has escuchado, si has leído algo de los evangelios, si has ido a la iglesia, has escuchado acerca del reino de Dios. Pero ¿cómo se ve puntualmente el reino en mí o alrededor de mí? Bueno, mientras el Rey Jesús está reinando, hay una bendición de su gobierno, ¿sí? O sea, tú puedes ver en cualquier país hay un gobierno y tú te sometes a ese gobierno y recibes una protección, unos beneficios, hay leyes y también hay obligaciones dentro de ese gobierno. Así es el reino de Dios. Cuando tú y yo nos sometemos al gobierno de Jesucristo, vamos a experimentar esa bendición que viene del gobierno de un buen rey, que es nuestro Señor Jesucristo. Hay una liberación del dominio de la carne, ¿sí? Nuestros deseos, la vanagloria que el hombre quiere para él mismo. O sea, el reino nos libra de eso, y también del gobierno del mal, porque hemos sido trasladados al reino de Dios. Mira lo que dice Pablo, Romanos 14:17: porque el reino de Dios no es cuestión de comidas o bebidas, sino de justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. ¿Sí? Eso es lo que es el gobierno de Dios: justicia, paz y gozo. Y como si es futuro, pero también es presente, es algo que tenemos que ver y vivir y disfrutar y extender. Y lo hacemos a través de hablar el evangelio del reino. Te decía que esta es una embajada del reino, ¿no? Ahora entiende, la iglesia no son las instalaciones, la iglesia son cuando cada uno de nosotros nos reunimos, hacemos iglesia. Entonces, cuando tú sales de aquí, tú eres una pequeña embajada del reino. Y cuando tú vas en la calle, tú estás representando al reino. ¿Sí? Porque a lo mejor tú estás acá y bien, sí, aleluya y hermano y gloria a Dios, y estás así súper, hasta este lenguaje dominguero, ¿no? Y sales allá y de repente empiezas a agarrar otro tipo de lenguaje o de señas, y vas en la calle y de repente alguien te ve y te dice, no, este reino, o sea, ¿qué onda con no? Somos una pequeña embajada. Y cuando llegas a tu casa es una embajada del reino. Mi casa es una embajada del reino. Y ahí no entra, ¿sí?, alguien que venga representando el reino contrario, ¿sí?, alguna cosa espiritual. No, es una embajada y está cubierta y está sometida y está entregada al reino de Dios. Y ahí vivimos conforme al reino. Y así se ve el reino en nuestras vidas: justicia, paz y alegría. Es el evangelio del reino. Entonces iba esto. Lo que hablamos aquí es el evangelio del reino. Lo que tú tienes que estar hablando en tus conversaciones diarias es el evangelio del reino. Lo que tiene que ser hablado en tu casa es el evangelio del reino. Marcos 1, versículo 14 dice: después de que Juan fue encarcelado, Jesús fue a Galilea para proclamar, ¿y qué dice? El evangelio del reino. ¿Qué proclamaba? El evangelio del reino. Decía: el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepiéntanse y crean en el evangelio. ¿Sí? Jesucristo, el evangelio significa buena noticia, ¿no? Y Jesucristo es esa buena noticia, el rey viviendo y extendiendo y conquistando con su reino. Entonces, tú y yo entramos al reino. Cuando hablamos del reino, el evangelio del reino es predicado. La iglesia de Cristo, a eso nos dedicamos. Cada domingo que vengas aquí vamos a hablar del evangelio del reino, en diferentes facetas y formas y principios y etcétera, ¿no? Pero hay un solo evangelio y se nos ha dado a nosotros para llevarlo al mundo entero. Ahora, es interesante porque en este pasaje Jesucristo, ahí lo tienes, Marcos 1:14, si lo quieres poner otra vez, dice: el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepiéntanse y crean en el evangelio. Es muy puntual Jesucristo. O sea, estaba anunciando el evangelio, pero el evangelio del reino se basa
o entramos al evangelio por el arrepentimiento. Es algo clave el arrepentimiento, y te lo voy a explicar un poquito. Pedro, cuando estaba predicando su primer discurso en la naciente iglesia, Hechos 3:19, dice: por lo tanto, les dice, arrepiéntanse y vuélvanse a Dios para que sus pecados les sean perdonados. El arrepentimiento es la manera en que entramos en el reino de Dios. El arrepentimiento, la palabra significa cambiar de dirección. Si yo voy caminando en esta dirección y me arrepiento, ahora comienzo a caminar en esta dirección. Entonces Jesucristo dice, o sea, llega Jesucristo y haz de cuenta que se para atrás de ti, ¿no? Y te echa un grito y dice: arrepiéntete, ¿sí? Porque el reino está cerca y ahora caminas hacia Jesucristo. Caminar lejos de Dios es estar alejándonos del reino. Si tú tienes una vida, un caminar, ¿sí? Y a lo mejor hoy estamos festejando el Día del Padre, ¿no? Y a lo mejor como papá, si te gusta esa de con dinero y sin dinero hago siempre lo que quiero, ¿no? Y mi palabra es la ley. Y entonces a lo mejor tú dices: ves que aquí mis chicharrones y yo hago, y está bien, si tú quieres vivir en tu reino, suerte, ¿sí? Pero yo decido vivir en el reino de Dios. Ahora a lo mejor tú dices: no, ya me cansé de vivir en mi reino porque este rey es bien mala onda y se equivoca y nomás no funciona. Quiero el reino de Dios. Arrepiéntete y comienza a caminar hacia Dios. Es renunciar y cambiar de dirección. Es ridículo que tú digas: yo vivo en el reino de Dios, pero vivas como vivías antes. Cuando llegas al reino de Dios hay un cambio de dirección, hay una manera distinta de vivir, hay cosas que ya no haces y cosas nuevas que ahora comienzas a hacer, porque estamos bajo un nuevo gobierno. Mejores leyes, mejores promesas. El arrepentimiento también es someternos a su gobierno y aprender a vivir en Cristo. Entonces, someternos a tu gobierno nuevamente es, o sea, ya no es, o sea, aquí mis chicharrones truenan, no es aquí, pues los de Jesucristo son los que son buenos, ¿sí? O sea, es Jesucristo el que manda, es Jesucristo, o sea, es hacer esta declaración de fe, y es una declaración de obediencia en donde dices: ya no gobierno yo, ahora gobierna tú, Jesucristo, en mi vida. Jesucristo gobierna tú en mi casa. Jesucristo gobierna tú en la iglesia. ¿No? ¿Te imaginas un pastor que diga: no, aquí yo soy el que gobierno? No, pues estás equivocado. Si esta es la embajada del reino, Jesucristo es el que gobierna, ¿sí? Y los pastores somos achichincles, ¿sí? Cercanos, pero achichincles de Jesucristo, ¿sale? Entonces es someternos a su gobierno. A lo mejor tú dices: yo quiero estar en el reino, pero no quiero saber nada del rey. No funciona, ¿sí? Pero no quiero que Jesucristo se meta en mis asuntos. No. Y nuevamente, no es que Jesucristo se quiera meter y te quiere estorbar. No, Él quiere potencializar tu vida. Él quiere llevarte a buen puerto, a buenos caminos, cumplir todos tus sueños. Cambiar de dirección, someternos a su gobierno y caminar en una continua transformación. Porque estar en el reino de Dios como hijos del rey, tenemos una meta: parecernos cada día más a Cristo. Si tú no tienes esta meta, yo creo que andas perdido. Nuestra meta es que cada vez nos parezcamos más a Cristo en el carácter. No es que te rasures o te dejes el pelo largo, no, es en el carácter, ¿sí? Que nuestro carácter refleje el de Cristo, que amemos como Él amó, que tengamos esa compasión, esa fe, esa valentía, que nuestro carácter, que perdonemos como Él perdonó. Entonces, un caminar en continua transformación. Entonces, hay un nacer en el reino de Dios. No hay nacimiento en el reino de Dios si no escuchamos primero el mensaje de salvación, el evangelio del reino. Y entonces renunciamos a nuestros pecados y recibimos a Jesucristo como nuestro Rey y Salvador. Y ahí nacemos de nuevo y somos hechos hijos, adoptados en la familia del Padre. Después, no puede haber crecimiento en el reino si no hay una obediencia al Rey. Estamos en el reino, somos adoptados, estamos ahora en la familia, pero ahora sigue comenzar a conocer la voluntad del Padre y comenzar a obedecerla. La obediencia es requisito para el crecimiento.
Pues imagínate un hijo que su papá es un gran empresario y tiene una gran empresa y le dice: hijo, yo quiero que tú hagas crecer esta empresa, ¿no? Que tú le heredes. Y el hijo llega, se sienta en su oficina y se duerme todo el día en su oficina. ¿Qué va a hacer el papá? Pues lo va a sacar a patadas, ¿no? Entonces, o sea, tenemos que ser obedientes y tenemos que invertir en el negocio del Padre, en el reino, en la iglesia, en extenderlo, ¿no? Y no hay fruto en el reino si no tenemos la llenura del Espíritu Santo. Dios espera que en su reino haya mucho fruto. ¿Sí? Tú ves una y otra vez esas parábolas de los talentos, que el rey da esos talentos y espera que se produzca. O sea, Dios te da muchas bendiciones y espera que tú y yo tengamos frutos, frutos de arrepentimiento, frutos de amor, frutos de gracia, frutos de perdón. Y estos frutos no llegan sin la llenura del Espíritu Santo. Tenemos que ser llenos del Espíritu Santo. ¿Sale? Ahora, entonces, el orden del reino va un poquito así. Primero nos arrepentimos de vivir sin Dios y regresamos a la casa, vamos en dirección a Dios. Luego creemos en Jesucristo como el Señor y Salvador. Nos entramos al reino y decimos: ¿y aquí quién gobierna? Pues Jesucristo. Ok, yo creo en ti, Jesucristo, yo me someto voluntariamente a tu gobierno. Después somos hechos nuevas criaturas. Recibimos esa salvación, pero somos creados, o sea, las cosas viejas pasaron y todas son hechas nuevas. Ahora hay un nuevo nacimiento y luego caminamos en obediencia como discípulos de Jesucristo. Ese es el orden del reino de Dios. ¿Cómo se extiende el reino? Primero hay un crecimiento del reino que es interno y luego hay un crecimiento que es externo. El primer crecimiento es interno porque Jesucristo viene a reinar en nuestro corazón. O sea, la Biblia dice que Él está tocando a la puerta de nuestro corazón. Y si tú y yo le abrimos, ¿sí?, Él va a entrar y va a cenar con nosotros. O sea, Él va a venir a nuestro corazón, a nuestra vida. Él va a gobernar nuestro pensamiento, nuestros propósitos y nuestros sueños. Entonces, primero tiene que crecer el reino de Dios dentro de nosotros. Lucas 17 dice esto: los fariseos le preguntaron a Jesús cuándo iba a venir el reino de Dios, y él les respondió: la venida del reino de Dios no se puede someter a cálculo. No van a decir mírenlo allá o mírenlo acá. Dense cuenta de que el reino de Dios está entre ustedes. Entonces, primeramente, y una de las frases preferidas del apóstol Pablo es en Cristo. Tú y yo estamos en Cristo y el reino de Dios entonces está en nosotros. Hemos sido trasladados del reino de las tinieblas al reino de luz, al reino de Jesucristo. Estábamos antes bajo el gobierno de Satanás y hemos sido liberados y trasladados al gobierno de Jesucristo. Colosenses 1:13, y que también nos ha liberado del poder de la oscuridad y nos ha trasladado al reino de su amado Hijo. O sea, se nos llevó de muerte a vida, una vida espiritual. Estábamos en un estado incompleto y ahora hemos sido puestos en un estado completo, con justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. De un lugar de servidumbre, ¿sí?, a un lugar de autoridad. ¿Verdad que tus hijos en tu casa tienen autoridad? ¿No? O sea, yo sé que tú como papá tienes más autoridad, pero tus hijos llegan y a poco te andan pidiendo algo cuando llegan al refri, ¿no? Abren el refri y agarran las cocas, ¿no? Y no preguntan. ¿Sí? ¿Por qué? Porque tienen autoridad. Tú y yo somos hijos de Dios y tenemos una autoridad. Antes estábamos en esclavitud, pero hemos sido trasladados a autoridad y podemos ir al refri celestial, ¿sí?, y pedir al Padre y Él nos va a dar. Entonces, Él nosotros haz crecer. Bueno, primero certifica que tú estés en el reino de Dios, que el reino de Dios ha llegado a ti, que Jesucristo gobierne tu vida. Y es lo primero. Y después tienes que hacer crecer el reino en ti, en tu carácter, en la manera en que vives, en tus valores, en tus principios, en tu moral. Tienes que ver un cambio, porque si no sigues bajo el otro gobierno. Pero si ya estás bajo el gobierno de Jesucristo, se ve, se siente, Cristo está presente. O sea, hay evidencia dentro de ti que hay un cambio y el reino de Dios está creciendo. Y después el reino de Dios crece a través de nosotros, porque somos ciudadanos del reino. O sea,
Más que ciudadanos, somos herederos, somos hijos del rey, ¿sí? Pero somos ciudadanos del reino. Y entonces, a donde vayamos, estamos representando el reino de Dios. La manera, varón, que tú haces negocios, tiene que reflejar que eres del reino de Dios. Que el reino de Dios esté en ti. Que Jesucristo gobierna tu vida. No podemos hacer negocios de manera diferente de los como se hacen en el reino, porque operamos con los principios y los valores del reino en todas las áreas de nuestra vida. A veces somos muy de compartimientos, no, los domingos sí, ¿no? Pero de lunes a viernes esa es otra historia. No, pastor, es que si vieras en mi profesión, y hay mil excusas, ¿no? Estás en el reino, no estás en el reino, punto. Vive con los principios y valores del reino. Y te aseguro algo, el rey te va a respaldar. A veces estás pidiendo, pero que me respalde el cielo. Pues ahora le da un paso de fe, porque también tenemos que usar la moneda del reino. ¿Sabes cuál es la moneda del reino? La fe, ¿sí? No caminamos por vista, sino por fe. Y tienes que caminar en fe en cada área de tu vida. Tenemos que operar como embajadores del reino, autorizados para ofrecer paz y reconciliación. Si ves a alguien empleitado con Dios, tú tienes la autoridad como embajador del reino de hablar de Cristo, ¿sí? Y de reconciliarlos con el Padre. Alguien que está alejado de la casa del Padre, llévalo a la casa del Padre. Y también algo interesante es que somos la milicia del reino. Entonces está poniendo interesante. Yo sé que aquí a las mujeres medio se me quieren dormir, ¿no? Aunque conozco mujeres muy aguerridas. Pero los varones, ¿verdad que nos gusta esta parte de soldados y lanzas y flechas y escopetas y metralletas? Y sí, padres, estamos festejando el Día del Padre. ¿Te gusta eso? Bueno, somos el ejército del reino de Dios. Mira lo que dice Pablo, Efesios 6:12. Porque nuestra lucha no es contra seres humanos. Entonces esto es importante, y las mujeres, para que se pongan en paz, dice que bueno, pastor, que ya le dijo a mi esposo que el pleito no está con seres humanos, ¿sí? Nuestra lucha no es contra sangre y carne, dice otra versión, ¿no? O sea, nuestra lucha es contra poderes, contra autoridades, contra potestades que dominan este mundo de tinieblas, contra fuerzas espirituales malignas en las regiones celestiales. Ahí está nuestra lucha. Si tú estás empleitado con alguien, con otro humano, ¿sí? Seguramente hay uno de estas autoridades y estas potestades que se metió en medio y te está engañando. Nuestra lucha no es contra carne ni sangre, ¿sí? Y entonces esposa, y le hace a la esposa así, tranquilo, no estamos pleitados nosotros, ¿no? O sea, hay cosas que quieren venir a meter, a robar, matar y destruir. Y entonces contra eso es contra lo que tú y debemos de guerrear, contra fuerzas espirituales malignas en las regiones celestiales. Por lo tanto, pónganse toda la armadura de Dios para que cuando llegue el día malo puedan resistir hasta el fin con firmeza. Y esta armadura que describe el capítulo 6 de Efesios, el escudo de la fe y la coraza de justicia y el yelmo de salvación. Y, o sea, es toda una provisión que Dios nos da para tú y yo podernos levantar como milicia, como guerreros. Extiende el reino de Dios en tu vida primero y luego a través de tu vida, en tu matrimonio, en tu hogar. O sea, tu hogar es una embajada del reino y debe de parecer y debe de ejercer, y tienes que guerrear si alguien la quiere robar, la quiere invadir, ¿no? O sea, ¿qué pasa cuando alguien entra a casa, no? O sea, si de repente oyes un ruido, ¿no? ¿Qué hace el esposo? Le dice a la esposa, no, vieja, allá hay alguien, ¿no? No, pues es el varón que se para valientemente y va a hacer la guerra, ¿no? Y así tú y yo tenemos que guerrear, porque sí existe el enemigo que quiere invadir el reino. ¿Cómo extendemos el reino de Dios? A través de nosotros, con nuestro servicio, porque servimos igual que el rey, con el ejemplo del rey. Ámense unos a otros como yo los he amado, es lo que Jesucristo nos enseñó. Con el perdón. Cada vez que tú perdonas, estás extendiendo el reino de Dios. El perdón es una de las armas más poderosas del reino de Dios. Con el amor, amando incondicionalmente. Tú y yo tenemos al Espíritu Santo. El poder del reino vive en nosotros. O sea, el poder que resucitó a Jesucristo de los muertos, el Espíritu Santo vive en nosotros. Somos empoderados para extender el reino de Dios. Y también tenemos la autoridad del reino. Mateo, cuando escribe
los primeros capítulos habla de Jesucristo predicando el sermón del monte. Y decían las multitudes: ¿quién es este que nos habla con tanta autoridad? Pues el rey. Jesucristo es el rey. Y hablaba con una autoridad que todo el mundo se quedaba asombrado. Tú y yo ahora tenemos esa autoridad delegada. Jesucristo dijo: toda autoridad se me dio en el cielo y en la tierra. Por lo tanto, vayan. ¿Sí? Nos dio ahora sí que la credencial, o cómo le haces eso a los así del, o sea, tenemos esa autoridad delegada de parte de Jesucristo, y con esa autoridad debemos de orar. Tú y yo oramos en el nombre de Cristo Jesús. O sea, oramos en el nombre del Rey. O sea, lo que decimos es en el nombre de aquel que es el Señor y Rey de este reino en el cual yo vivo y pertenezco y ejerzo mi milicia. Yo te ordeno, Satanás, lárgate de aquí en el nombre de Cristo Jesús. No tienes ni parte ni suerte con mi familia. En el nombre de Cristo Jesús, ninguna arma forjada que puedas tener va a prosperar en mi contra. O sea, te levantas en autoridad para orar, porque perteneces al reino y tienes la autoridad del reino. Y cuando tú estás orando, parado de rodillas, como quieras, el rey está detrás de ti y te está respaldando. Cuando hablas de Jesucristo, cuando enseñas o predicas, hay que hacerlo con autoridad y con la certeza que este es el evangelio del reino. Este es el evangelio de libertad, de poder, de transformación. Es lo que la gente necesita, escuchar de Jesucristo, y háblalo con autoridad. Sé sabio, tienes que saber cómo, dónde y cuándo, pero hazlo con autoridad y tendrás todo el respaldo del Espíritu Santo. Y cuando servimos, ¿sabes que se necesita autoridad para servir? ¿Sí? No cualquiera puede servir como Cristo lo hizo. No cualquiera puede limpiar los pies, lavar los pies. Necesitas una autoridad que se refleja en tu identidad inamovible, que podemos servir y dar la vida por otros. Entonces, tú y yo somos parte del reino. Y a Dios le encanta este tema y debemos de apasionarnos por hablar y vivir y extender el reino de Dios. El apóstol Juan, cuando escribe Apocalipsis, que es el último libro de la Biblia, dice de nosotros: de ellos, Apocalipsis 5:10, de ellos hiciste un reino, los hiciste sacerdotes al servicio de nuestro Dios, y reinarán sobre la tierra. A veces pensando, no, cuando llegue al cielo y estando en el cielo, aquí y ahora, tú y yo, esa es la promesa, vamos a reinar. Si las cosas se ponen bien, van a poner bien difíciles, pero el reino de Dios, ¿sí?, está creciendo en medio de nosotros. Y dice que somos sacerdotes al servicio de Dios. Y está bien padre. Un sacerdote es aquel que ministra a Dios y también ministra o ayuda a conectar a otras personas con Dios. Tú y yo somos un reino, o estamos en un reino de reyes y sacerdotes. Y reyes con R minúscula, porque Jesucristo es el único con R mayúscula, ¿sí? Pero somos reyes y sacerdotes. Eso está suave, ¿no? ¿Te hace sentir bien? Déjame cerrar con este pasaje. Jesucristo dijo en Mateo 11:12: desde que Juan el Bautista comenzó a predicar hasta ahora, y yo lo extiendo hasta nuestros días, ¿sí?, el reino de Dios avanza a pesar de sus enemigos. Yo veo históricamente, hace 18 años éramos un puñado de gente, ¿sí? Y en 18 años ha avanzado el reino de Dios. ¿Te imaginas la influencia que tenemos como Iglesia Paz? ¿A dónde estamos llegando y a dónde vamos a llegar? Avanza a pesar de sus amigos, de sus enemigos, perdón, de sus enemigos, porque nuestro amigo está en el cielo, que es Jesucristo. Y dice: solo la gente valiente y decidida logra formar parte de él. Cierra tus ojos. Yo quiero hacer 2 oraciones. La primera es: si tú no tienes la certeza de que estás en el reino, de que Jesucristo gobierna tu vida, hoy es un buen día de decisión, de arrepentirte y decirle a Dios Padre: yo quiero estar en tu reino. Y si tú sientes eso en tu corazón,
A lo mejor es la primera vez que vienes, o a lo mejor has venido, ¿sí? Pero en verdad no sientes esa justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo en tu vida, en tus relaciones, en tu caminar, en tu trabajar, en tu dormir, en tu vivir. Necesitas al Rey Jesús. Y yo quiero guiarte en esta oración. Si el Espíritu Santo está inquietando tu corazón, solamente ahí con tus ojos cerrados, repite esta oración conmigo. Dirígesela al Padre y dile: Papá Dios, yo te doy gracias porque hoy estás hablando a mi vida. Te pido perdón por haber estado lejos de ti. Yo me arrepiento de mi pecado y yo hoy cambio de dirección y decido caminar hacia ti. Y Jesucristo, a ti hoy te nombro el Rey y Señor de mi vida. Ven y gobierna en mi corazón. Me someto a tu autoridad hoy y siempre. Amén. Amén. Es una oración sencilla, pero con implicaciones eternas, porque al creer se nos da la potestad de ser hechos hijos de Dios. Y entonces ya podemos orar: Padre nuestro, venga tu reino en mí y a través de mí.